los 11 personajes del cuadro están situados en dos ejes, un eje frontal y otro eje transversal, y se distribuyen en varios planos a lo largo y a lo ancho del espacio. La profundidad de la estancia nos da una sensación de mucha profundidad, y la altura del techo generan un gran vacío por encima de las cabezas y un ambiente de penumbra que se ve roto por la luz que entra por esta ventana que está a nuestra derecha y también por la puerta del fondo. Ahora vamos a hablar de los personajes. Los dos personajes que están alrededor de la infanta son la menina María Agustina Sarmiento y la menina Isabel de Velasco. Los meninos y las meninas eran, esta palabra de origen portugués, habla de las personas que siendo muy jovencitas o incluso niños entraban al palacio para estar acompañando, ayudando a los príncipes, a los infantes o a las infantas. Eran personas que provenían de la nobleza y se consideraba un grandísimo honor este trabajo. El gesto de ambas es de sumisión, aunque yo en mi primera impresión era que la estaban sujetando para que no saliera, pues no, es de sumisión. Maribárbola es esta enana que se encuentra aquí a la derecha, tiene una pose muy digna y algo exagerada. Es una enana de origen austriaco que a la muerte de su señora, la condesa de Villerbar y Walter, pasó a formar parte del servicio del palacio con paga, raciones y 4 libras de nieve durante el verano para que se refrescara. Nicolasito Pertusato, que está aquí, es un enano también, era de origen italiano y estuvo al servicio de la corte durante los reinados de Felipe IV y de Carlos II. Hasta 1660 se le conoce como Nicolasito y se le considera enano. Y a partir de ese momento es nombrado criado de cámara y se le empieza a llamar Don Nicolás. No es que dejara de ser enano, pero cambió de categoría. En 1675, Carlos II le nombró ayuda de cámara. Fue muy importante en la corte, una persona muy importante en la corte. En la imagen, en el cuadro, aparece con un pelo excesivamente largo para la época y molestando al mastín, dando con el pie al mastín, que era la representación de la nobleza de la Casa Real. Y esto nos lo cuenta Velázquez para decirnos que este personaje, el rey tenía muchísima permisividad hacia él, le tenía muy consentido. Doña Marcela de Ulloa es esta persona aquí que parece que va vestida de monja, pero que no, era monja. Es una dama de honor. Al enviudar del marqués de la Almenara, entró al servicio de la condesa de Olivares y posteriormente ingresó en el Palacio Real, donde llegó a ser camarera mayor y encargada del cuidado de la infanta Margarita. Aquí hay un guardadamas, bueno, va vestida, luego os contaré por qué va vestida así. Aquí hay un guardadamas, aquí a la derecha de ella hay un guardadamas que no se sabe exactamente quién es. La función del guardadamas era cuidar de la dama de honor. Es decir, uno cuidaba de otra, la otra cuidaba del otro, así. No se sabe con seguridad su identidad, como os digo, pero algunos autores creen que es el mentor Diego Ruiz Azcona. José Nieto, ahí al fondo en la puerta, era el aposentador de la reina y el guardián de los tapices reales. Aparece al fondo del cuadro en una puerta en la que no se sabe si está entrando o está saliendo. Y esta situación puede estar, que esté representado de esta manera, puede estar provocado porque su cargo y el cargo de Velázquez, que era aposentador del rey, eran similares y estaban enfrentados entre sí. Entonces, poniéndole ahí en un sitio en donde tapa la luz, pues parece ser que Velázquez lo que hacía era una alegoría de que tenía mal gobierno, tapaba la luz, era una persona oscura. En el espejo de la pared, en este espejo de aquí del que luego hablaremos bastante,
Están representados Felipe IV, que en ese momento tenía 51 años, y su segunda esposa, Mariana de Austria, que tenía 21. Era sobrina del rey, hija de su hermana María. Luego comentaremos un poco esto de los enlaces entre tías, tíos, primas, sobrinos, bueno, un poco esto. Mariana de Austria era la prometida del príncipe Baltasar Carlos, que era su primo, hijo del rey Felipe IV. Pero como se murió prematuramente, pues se casó con su tío. Ya está. Entonces, Margarita y su esposo, que también eran primos, era sobrina y tío, era hermano de su madre, nos da idea, con todos estos enlaces dentro de la familia de los Austrias, pues que había una gran consanguinidad que provocaba, estaba muy bien para el tema de las alianzas y que la Casa de Austria fuera muy poderosa con respecto a los Borbones en Francia o con respecto a la monarquía inglesa, pero luego después esa consanguinidad hacía pues, que hubiera malformaciones, hubiera muchos abortos en las mujeres de la familia real, muchos niños que se morían prematuramente, esterilidad, es decir, eso tenía unas consecuencias muy serias. De la obra se desprende la relación de respeto y confianza que había entre Velázquez y el rey, porque le representa sin ningún tipo de atributo real, le representa vestido como una persona más. Llevaban casi 40 años teniendo una relación estrecha y ya estaban los dos al final de su vida. El rey era muy aficionado a la pintura, pintaba, y actuó como mecenas de Velázquez a lo largo de toda su vida. Le encargó acompañar a Rubens durante los 9 meses que éste permaneció en Madrid, y el encuentro con Rubens fue determinante para la carrera de Velázquez. Le animó a viajar a Italia, hizo su primer viaje a Italia, permaneció allí un año en Roma y en Nápoles, y allí entró en contacto con Ribera, que también fue muy influyente para él. El personaje principal es la infanta Margarita Teresa. Su mirada se dirige hacia lo que está pintando Velázquez y hacia nosotros. Parece que nos está interpelando. Cuando se pintó el cuadro tenía 5 años, aunque parece tener más edad. Algunos autores piensan que con ello Velázquez quiso hacer un guiño a la perdurabilidad de la monarquía. En ese momento era la heredera al trono, porque se había muerto su hermano en 1646, el hermano príncipe Baltasar Carlos, que era el heredero, y al haberse prometido su hermana mayor, hija de un matrimonio anterior, con el rey Luis XIV de Francia, y había renunciado a sus derechos de sucesión para poderse casar con él. A pesar de que al nacer luego después otros hermanos varones, Felipe Próspero, Fernando Tomás, porque luego sería Carlos II, y dejó de ser la heredera, el rey la tenía, era su ojito derecho, era el ojito derecho del rey, y quiso tenerla siempre cerca de él, de manera que la princesa, la infanta, no se marchó a casarse con su prometido hasta después de morir el rey. Desde muy pequeña la infanta estaba prometida al hermano de su madre y sobrino de su padre, Leopoldo I, que fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Se casó con él a los 15 años y se murió a los 21 en el parto de su cuarto hijo. De sus 4 hijos, solo una llegó a la edad adulta. Están comentando las meninas. Velázquez la representó en varias ocasiones para enviar a su prometido pruebas de cómo iba creciendo. A los 2 años la pintó en un retrato de corte muy protocolario que se conserva en Viena, que es el de la izquierda. Ahora voy a hablar del autor, que fue un pintor muy reivindicativo y muy atrevido. En el cuadro aparece como un personaje de gran protagonismo, como el segundo protagonista. Velázquez se autorretrata como si fuera el director de la escena, en ese teatro imaginario del que hemos hablado. Velázquez, como Rubens o Tiziano o Durero, luchó con todas sus armas para que la pintura se considerara un arte y un oficio. Hace un guiño a Durero, que
se representa con guantes, se pinta con guantes, que yo creo que es el colmo ya para un pintor, representarse con guantes. O hace un guiño también a Rubens, que aparece en su autorretrato como con un ropaje como consejero de Estado y muestra su prestancia en esta obra. Velázquez, como os he dicho antes, se representa más alto que los demás, altivo, seguro de sí mismo, con una mirada de autocomplacencia. Parece que se está dirigiendo al rey y a los espectadores y parece que nos está haciendo partícipes de la obra, como que nos está invitando a entrar. Está de pie y lleva una paleta con los colores exactos que aparecen en su obra, todos los colores que utilizó en su obra aparecen en la paleta y con unos pinceles muy finitos que nos indican en qué fase podría estar en el cuadro, una fase de retoquillo, ya. Su gesto indica que lo importante no es la pintura, que sería el oficio, sino la representación, el arte. Velázquez lleva las llaves de aposentado real, no se ven, pero están aquí. Las llaves en esta imagen no se ven. Tuvo en la corte varios cargos, con lo que el rey le compensaba económicamente. Fue ujier, alguacil, ayuda de guardarropa del rey, superintendente de obras y, por último, aposentador real. En virtud de este cargo, acompañó a Fuenterrabía a la infanta María Teresa, la hija mayor de Felipe IV y de su primera esposa, a la entrega a Luis XIV de Francia para su matrimonio. A los pocos meses de esta situación, el pintor enfermó gravemente y murió. Uno de los atrevimientos del pintor fue firmar el cuadro. Eso se hacía con las obras de arte, pero no con los cuadros en aquella época. Os voy a comentar un poco la utillería de esta obra teatral. Primero los útiles de pintor, que ya os he comentado antes, el decorado, el búcaro y el vestuario, que nos indica la importancia de la clase social. Ya os he comentado la paleta, me la salto. Los cuadros que decoran las paredes son obras mitológicas, copias de Rubens y de Jordaens. El búcaro de cerámica roja que está dando la infanta María Agustina Sarmiento la menina a la infanta, es un búcaro de cerámica roja sobre una bandejita de plata que tiene pie abajo, que es una bandejita con una base que se llama azafate, ese tipo de bandejitas, y es muy parecido al que aparece en el cuadro de Margarita de Saboya con un enano, de la pintora de corte de Felipe II, Sofonisba Anguissola. El búcaro es un objeto coronial. En numerosas ocasiones se ha dicho que contenía agua o chocolate, pero lo más probable es que Velázquez quisiera reflejar la moda de la época de comer barro para tener la piel más blanca. Las jóvenes comían barro para tener la piel blanca. Esta moda provocaba una enfermedad que se llama opilación, que obstruía las vías excretoras, con lo cual se producían daños en el hígado, se producía anemia, se producía la retirada de la menstruación, es decir, era una cosa tremenda, y se creía que el único tratamiento que había para la opilación era beber aguas ferruginosas que emanaban en las fuentes de la salud, en concreto de la fuente del Acero, de las tapias exteriores de la casa de campo en la zona de la ribera de Manzanares. El sitio exacto no se conoce, pero las aguas provenían del arroyo Meaques, que pasa bajo el puente de la Culebra de la casa de campo. Cervantes, Calderón y Lope de Vega mencionan en sus obras la fuente del Acero. Hay numerosas coplillas referidas a esta fuente en cuyas proximidades se citaban los amantes, como por ejemplo: niña del color quebrado, o tienes amor o comes barro. O a la fuente del Acero ve, niña, a tomar agua, que los males que te aquejan, el acero los acaba. Sí. La obra El Acero de Madrid, de Lope de Vega, cuenta un enredo de personajes, engaños amorosos, líos de faldas. La protagonista, Belisa, iba a la fuente a beber agua y a encontrarse con Lisardo, su amante. En vez de deshincharse su vientre por el efecto digestivo de las aguas, se iba hinchando
Os podéis imaginar por qué, ¿no? Vale, por el embarazo. Vale. El vestuario que vemos en las meninas es un reflejo de la categoría social de los personajes. Ambas meninas llevan una indumentaria similar. Es más nueva, la de María Agustina Sarmiento. El profesor Azcárate era el mejor en estas cosas. Tiene galones en la parte inferior de la basquiña, de la falda. Estos galones se iban quitando a la vez que se iba desgastando la falda, lo iban arrastrando, llegaba más larga, se arrastraba por el suelo, eran largas. Entonces iban quitando los galones y entonces, por ejemplo, el que las meninas tengan galones y la infanta no, denota una diferencia social. La menina tenía que irse quitando los galones según se iba desgastando y la infanta no, le hacían un vestido nuevo y se acabó. También el tipo de tela mostraba la importancia del personaje. Tanto Maribárbola como Nicolásito Pertusato, los dos enanos, llevan una ropa más informal. Maribárbola, por ejemplo, no lleva guardainfantes. Guardainfantes es la estructura que llevaban debajo de la falda para crear volumen. Luego hablaremos del guardainfantes. La indumentaria de doña Marcela de Ulloa parece de monja, pero no lo era. Sus ropajes son similares a los que hay en un cuadro de la reina viuda Mariana de Austria, en un cuadro de Juan Carreño de Miranda. Entonces, es unos ropajes que se ponían las personas que eran viudas, se vestían así, las personas viudas de la nobleza. Los ropajes de Velázquez son ricos, pero no ostentosos. De seda negra, ya sabéis, porque lo hemos oído hace poco en una conferencia, que España tenía el monopolio comercial del palo campeche, que era una sustancia que provenía de México y que era lo que se utilizaba para teñir de negro las prendas. Como era una sustancia muy cara, el color negro daba señal de riqueza, señal de poderío. La ropa que lleva Velázquez es bastante inadecuada, claramente inadecuada, para estar pintando un cuadro, sobre todo de estas dimensiones, se pondría perdido. Lleva un jubón de mangas cerradas de influencia francesa con poco abullonamiento. La infanta Margarita Teresa va vestida de seda blanca con adornos rojos. Es el mismo vestido, con menos detalles, de un retrato previo de la infanta del mismo año que pintó Velázquez y se envió a su prometido. En este retrato, muy protocolario y regio, se ven con mucho detalle unos adornos que lleva de porcelana, unos broches de porcelana, que eran relicarios con reliquias de santo para protegerla de la mortalidad infantil. También se ve un trono velado allí al fondo se ve un trono velado, mostrando su derecho a reinar, tras la muerte de su hermano Baltasar Carlos, que había fallecido hace unos años. En las meninas, al ser un cuadro doméstico, era para el despacho del rey. El atuendo de la infanta es más sencillo, sin joyas, y las pinceladas son menos definidas que en el otro cuadro, que era para mandárselo a su prometido. La infanta lleva corpiño y, a pesar de su corta edad, lleva guardainfantes. Este armazón de alambres que se ataba a la cintura con cintas servía para huecar la falda. Se usó mucho entre las mujeres de las clases más altas de los siglos XVI y XVII. Como su nombre indica, servía a las mujeres embarazadas para ocultar su estado. Era muy incómodo para trasladarse porque era más ancho que las puertas, había que girarlo para poder entrar, bueno, era muy incómodo. Pero permitía a las mujeres hacer vida pública en los meses de gestación, si no hubieran tenido que estar enclaustradas. En la parte delantera de la basquiña, de la falda, lleva unas aberturas, aquí, estas aberturas, que le servían para meter las manos dentro de la falda, y ahí llevaba una faltriquera donde tenía los juguetitos para jugar y entretenerse mientras que estaba posando.
Sobre las meninas se han hecho varias interpretaciones. Una, que Velázquez estaba pintando el retrato de la infanta. En ese momento entraban en la estancia los reyes y todos los personajes son sorprendidos en la actividad que estaban realizando. Es bastante improbable porque todos están mirando para el otro lado. Pero bueno, que Velázquez pinta su autorretrato incorporándolo a una escena de corte para reivindicar la pintura como arte. Y la más aceptada de todas es que los personajes están mirando a los reyes que están siendo retratados por Velázquez y que están ocupando el espacio de los espectadores, los reyes. Sobre el significado de la obra hay dos teorías que pueden complementarse. Una que tiene un carácter político. La situación de la infanta en el punto en el que se cruzan los dos ejes del cuadro evidencia que es el centro de atención. Tanto el rey como Velázquez la miran depositando en ella la esperanza de supervivencia de la dinastía que estaba cada vez más amenazada. Cuando se pintó el cuadro, como ya hemos dicho, se habían muerto el príncipe Baltasar Carlos y todavía no habían nacido sus otros hermanos. Ni siquiera el último, claro, el último no había nacido tampoco, Carlos no había nacido, ni Felipe Próspero, ni tampoco Carlos II, con el que se extinguió la monarquía de los Austrias en España. La segunda teoría defiende que es una alegoría sobre la pintura. Se basa en la identificación de los cuadros que hay al fondo, que son copias que hizo Juan Bautista Martínez del Mazo, de dos pinturas, una de Rubens, Palas Atenea y Aracne, y otra de Jordans, Apolo vencedor de Pan. Ambas fábulas aluden al triunfo de la pintura sobre la artesanía. Entonces, muchos autores piensan que posiblemente Velázquez lo pintó con esta intención. A través de algunas ideas relacionadas con la ciencia, podemos ver algunos misterios, algunos engaños y algunos arrepentimientos que hay en el cuadro. La luz entra en el cuadro por la ventana de la derecha, pero la infanta está iluminada desde delante. Es decir, esto es una trampa. Es una trampa. La trayectoria que sigue la luz que ilumina a la infanta sigue esta espiral de aquí que va desde la ventana hasta la paleta del pintor, pasando por delante de la infanta e iluminándola. Esta espiral, que es una espiral áurea, ahí tiene que ver con la geometría áurea, que tiene que ver con la relación que hay entre dos dimensiones, dentro de un objeto, dentro de cualquier cosa. Los objetos que tienen esta dimensión, que también se llama dimensión divina, dan sensación de equilibrio, armonía, belleza, perfección. No solamente está presente en figuras geométricas y por tanto en la arquitectura, como por ejemplo en el Partenón o en las cariátides del Erechtheion, en esculturas, por poner dos ejemplos muy conocidos, sino que se encuentra en la naturaleza, en hojas, en flores, en cristales, en conchas de moluscos. Tanto en las Meninas como otras obras de Velázquez hay varios triángulos y rectángulos áureos. Ya podéis ver aquí todo el engranaje de figuras áureas que hay. Y en concreto la puerta en la que no se sabe si entra o sale José Nieto también es un rectángulo áureo. La aparición de los elementos en la pintura, de los elementos de proporción áurea en la pintura, no se describió hasta el siglo XIX, pero Durero, Leonardo da Vinci ya lo habían utilizado en los siglos XV y XVI, este último en la Gioconda y en el hombre de Vitruvio. Otra cosa que tiene que ver con interpretaciones científicas de la obra es el espejo. ¿Es un espejo o es un cuadro? Para la mayoría de los autores es un espejo y en él está la clave del cuadro, ya que gracias a él se están reflejando los reyes y esta situación nos incluye en el cuadro de forma activa, ya que los reyes ocupan nuestro espacio y también son los reyes espectadores de la escena que estamos viendo nosotros. El espejo encierra varios enigmas. Primero, ¿es convexo o plano? ¿Está reflejando el retrato de los reyes o está reflejando lo que está pintando Velázquez? ¿Refleja a los reyes que están fuera del espejo, fuera del cuadro en la posición del espectador?
¿Por qué es tan borrosa esta imagen si no está tan alejado el cuadro? Bueno, en cualquier caso, el espejo que refleja a los reyes tiene una ubicación imposible. Es decir, está a una distancia en que los reyes tendrían que ser de otro tamaño distinto. Y lo mismo sucede con el espejo de la Venus del espejo de Velázquez. En el tamaño de las figuras en ambos casos no se corresponde con la distancia a la que están. Los espejos son protagonistas de numerosas obras pictóricas, sobre todo de artistas flamencos, que eran muy hábiles representando detalles de la realidad y personajes ocultos a través de espejos convexos. Estos espejos se utilizaban en las casas para aumentar la iluminación de las estancias, colocándolos frente al foco de luz, la ventana o la puerta, y eran muy comunes en las casas flamencas, que hay un ambiente bastante oscurito. Se conocían como espejos de los banqueros, porque permitían controlar visualmente el espacio donde trabajaban los banqueros, los joyeros y los comerciantes de mercancías valiosas, pudiendo ver lo que hacían los clientes a las espaldas del banquero o del joyero y así evitar robos. Es muy significativo este espejo que aparece en el retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa. En su marco, en el marco del espejo, aquí, en este marco de aquí, en la parte exterior del marco, están representadas 10 escenas de la Pasión de Cristo y en el espejo se refleja toda la habitación con su mobiliario vista desde atrás y otras 2 personas que no vemos en el cuadro. Y además en la ventana se ve una vista de la ciudad de Brujas en la que los Arnolfini eran unos prósperos comerciantes. Bajo la pintura hay varios secretos. Gracias a la restauración que se realizó en 1982, del 82 al 84, se mostró que tenía un excelente estado de conservación, a pesar de sus más de 300 años de antigüedad. Su ubicación en el Alcázar de Madrid durante el incendio de 1734, que pareció no afectarle, varios traslados, algunos bastante precipitados, como los que tuvieron lugar durante la Guerra Civil, y además su gran tamaño. El cuadro no está hecho de una pieza de lienzo, son 3 piezas de lienzo. Aquí se puede ver una costura, una costura, y aquí hay otra. Es decir, el lienzo está hecho de 3 partes, la de la izquierda más estrecha que las otras 2. Aunque el cuadro se ha conservado muy bien, el marco no es el original. El marco era de madera tallada y dorada, diseñado por el propio Velázquez para resaltar la pintura, mientras que el que hay en la actualidad es muy sencillo, de color negro. En la última restauración, que ha sido muy conservadora y buscando una intervención mínima, ha sido necesario retirar una capa muy gruesa de barniz oscurecido y múltiples manchas de excrementos de moscas. Se realizaron pequeños estucados en algunas zonas de la unión de las bandas verticales. Es la zona más inestable, la zona de las bandas, por donde está cosido el lienzo. Entonces, tras esta restauración, solo es posible apreciar en el original la zona del cosido en la cabeza de la menina doña Isabel de Velasco, la menina de aquí, la menina que está a nuestra derecha. También fue preciso repintar algunas zonas que habían perdido la pintura, pero no se retiraron repintes de otras intervenciones anteriores, como por ejemplo en la mejilla derecha de la infanta, porque se veía que se había perdido la pintura original. Si veis aquí hay una mancha negra, pues se había perdido esta. Tras el proceso de restauración se le dio un barnizado con una resina natural que se llama damar, que se aplicó con pistola para que fuera una superficie satinada y uniforme, y se ha documentado paso a paso esta restauración de manera que con todos los materiales utilizados, con todos los pasos para facilitar si hay que hacer una restauración posterior. La obra está muy bien conservada en el museo, en condiciones de humedad y temperaturas estables, por lo que las tensiones del lienzo, en la zona de las costuras sobre todo, están muy bien controladas. Es muy difícil, por no decir imposible, que este cuadro
el Museo del Prado los preste para alguna exposición fuera del museo. Sabemos al menos que ha habido 2 restauraciones anteriores, una en el siglo XVIII y otra a finales del siglo XIX. Al cuadro se le realizó también una técnica que se llama forrado tradicional a la gacha, que es por la parte de atrás del lienzo pegar una tela, normalmente de lino, para que tenga una estructura más firme. Se llama a la gacha porque está hecha, entre otras sustancias, con agua y harina. Y para que esto sea posible, para hacer esta técnica, hay que planchar en caliente ese lienzo, ese lino sobre el lienzo. Se sabe que esto se hizo en el siglo XIX porque el lino que se puso está tejido en un telar mecánico y la persona que realizó este trabajo, las personas que lo realizaron, eran una auténtica maravilla porque tenían una gran maestría técnica, porque se han conservado el grosor de las pinceladas originales, incluso las que son muy gruesas, que tienen mucho resalte, incluso los pequeñísimos toques de pincel o los arrastres que recuerdan la veladura de una acuarela. Es decir, se ha conservado perfectamente, a pesar de esta técnica, que es un poquito agresiva, planchar en caliente, pues se ha conservado la persona o las personas que lo hicieron, técnicamente eran impecables. En los últimos años de la carrera, cuando pintó Las Meninas, los recursos pictóricos de Velázquez eran espectaculares. Con una mayor dilución de los pigmentos conseguía un notable adelgazamiento de la capa pictórica y aplicaba el pincel con gran soltura y con gran rapidez y lograba pinceladas que apenas dejan huella, como si fuera acuarela. Para estudiar lo que no se ve del cuadro, todo esto que os he contado se ve, pero para estudiar lo que no se ve, se usan técnicas similares a las de diagnóstico médico y su desarrollo ha ido paralelo. Se usa luz ultravioleta, luz infrarroja y rayos X. Con luz ultravioleta se puede ver el estado de conservación superficial, los repintes, los añadidos, los barnices, la capa de barniz. Con la reflectografía de infrarrojos se puede penetrar más o menos en la capa de pintura dependiendo del grosor de la misma. Se utilizan unas lámparas de cuarzo que emiten luz infrarroja y películas con una sensibilidad especial. Y se hacen muchas fotografías que se unen para lograr una imagen completa. La luz infrarroja tiene una longitud de onda más grande que la luz visible y permite ver capas profundas. Se usa para ver el proyecto de la obra que realizó el artista, la preparación del lienzo antes de pintar. Esta técnica también sirve para interpretar zonas de las radiografías que no tienen bastante contraste o por la ligereza de las pinceladas, y también saca a la luz los arrepentimientos. En el caso de Las Meninas, gracias a la reflectografía por infrarrojos, sabemos que no hay dibujo subyacente a carboncillo, es decir, está pintado a la prima directamente. Solo se ven unas pequeñas marquitas para situar los cuadros de la pared derecha. Se ven varios arrepentimientos, varias correcciones, como el perfil de doña Isabel de Velasco, que está por aquí, por aquí, el rostro del guardadamas, también la boca y la nariz, y también de doña Marcela de Ulloa. También se ve muy bien la mano que sujeta el búcaro y el pie de Nicolasito Pertusato, también hay un arrepentimiento. Con la reflectografía de infrarrojos, además de conocer el proceso de elaboración de la obra de arte y las transformaciones, se puede esclarecer la autoría de un cuadro. En este no hacía falta. Ya había firmado y además es muy conocido. Las radiografías con rayos X son esenciales para conocer la obra antes de su restauración. Se puede ver el tipo de pincelada, los materiales usados, los métodos y técnicas que ha utilizado el pintor, la estructura de las capas, los cambios en la composición y el estado de conservación, por ejemplo, las roturas, falta de pintura por roturas o por golpes. Gracias a los estudios con rayos X, previos a la última restauración, se ha descubierto un cambio de composición y un fantasma en el cuadro.
Donde aparece ahora el pintor, en principio aparecía una figura femenina con postura girada hacia la derecha y la cabeza vuelta hacia el lienzo. Algunos estudiosos piensan que era María Teresa de Austria, la hija de Felipe IV, con su primera esposa, que fue reina consorte de Francia gracias a su matrimonio con Luis XIV. Fue la abuela del primer rey Borbón de España, Felipe V. Otros autores creen que era doña Marcela de Ulloa, a la que Velázquez situó definitivamente tras la menina Isabel de Velasco. Gracias a que Velázquez utilizaba pigmentos con gran contraste radiológico, el albayalde y el bermellón, sabemos que en el espejo, en un primer momento, solo pintó al rey y posteriormente añadió a la reina, y que la cruz de la Orden de Santiago, que aparece en el pecho del pintor, también se añadió posteriormente. Uno de los grandes enigmas del cuadro es quién fue el autor de la cruz de Orden de Santiago. Cuando Velázquez pintó el cuadro todavía no había sido nombrado caballero de la Orden. Fue 3 años después, solo un año antes de su muerte. El biógrafo Antonio Palomino cuenta que el rey mandó pintarla tras la muerte del pintor. El rey tenía una gran amistad con Velázquez y hizo que fuera su principal valedor para que se le admitiera en la Orden de los Caballeros de Santiago, que anhelaba Velázquez, pues le serviría para probar su nobleza artística. El pintor tuvo 2 dificultades para obtener antes este reconocimiento, porque no cumplía 2 exigencias. Una, subsistir por un trabajo no artesanal, como la pintura se consideraba un trabajo artesanal, y la pureza de sangre de los padres y los abuelos, porque era descendiente de conversos. Tras un dictamen desfavorable del Consejo de Órdenes, Felipe IV pidió al Papa Alejandro VI que dispensara a Velázquez de este requisito. Y por fin fue armado caballero de Santiago en noviembre de 1659, un poquito antes de morir, en el convento del Corpus Christi de Madrid. El empeño del rey en todo el proceso dio pie a la leyenda de que fue el propio Felipe IV el que pintó la cruz de Santiago en las Meninas para que Velázquez pasase a la posteridad con la distinción que tanto le había costado lograr. Bueno, aquí la cruz de la Orden de Santiago era la misma que tenía que ver. Lo que nos dice la química, ¿qué pistas nos da la química? El análisis químico del cuadro, realizado también para su restauración, nos cuenta varias cosas. Nos cuenta que los pigmentos que utilizó son los mismos que están en la paleta del pintor. No voy a hablar mucho sobre ellos ni cómo se obtenían, porque hace muy poquito Julio Álvarez Huilla nos contó en enero todo el tema de la obtención de pigmentos y tal, y si tenéis interés y no habéis visto no estuvisteis en su conferencia, podéis verla el día 13 de enero. Pero sí me voy a centrar en 2. En el blanco, que es albayalde, su nombre albayalde, y también en los colores rojos, rosados, anaranjados. Para preparar el lienzo usaba albayalde, que es blanco de plomo o blanco España. El blanco España de los azulejos de las casas de cuando éramos pequeños. También utilizaba con este albayalde, con este blanco, óxidos de hierro, ocres y negro orgánico para obtener un blanco roto. Es decir, en la base del cuadro, el lienzo lo preparaba no con un blanco puro, sino con un blanco un poquito roto. El albayalde lo mezclaba con caliza y aceite de linaza para hacerlo menos transparente. Algunos colores los obtenía añadiendo los pigmentos al albayalde, pero en algunas zonas aplicaba colores puros para obtener efectos especiales. Con el rojo bermellón de mercurio, procedente del cinabrio de Almadén, con laca orgánica roja y óxido de hierro rojo, conseguía toda la gama que va desde el rosado de las mejillas de la infanta, pasando por los anaranjados y escarlatas de los adornos del vestido o el rojo intenso de la cruz de la Orden de Santiago. Se obtenía mezclando el cinabrio con la laca y el blanco plomo. Los distintos tonos se obtenían variando el grado de molienda de los pigmentos. Muchos pintores, entre ellos Velázquez, realizaban la molienda ellos mismos para controlar las distintas tonalidades. Otros pintores tenían ayudantes que lo hacían. El rojo bermellón de cinabrio se oscurece por el efecto de la luz, pero gracias a los aceites de la pintura al óleo, que actúan como filtros protectores ante la luz, han permanecido sus colores inalterables.
El albayalde tiene un gran inconveniente, que es su toxicidad. Al ser inhalada, la gran cantidad de plomo que contiene produce daños en el sistema nervioso, saturnismo, que produce dolores de cabeza, cólicos, sordera e incluso la muerte. Es posible que Goya sufriese saturnismo, ya que molía él mismo los pigmentos. Hasta 1960 se usaba en las pinturas blancas de las casas. Os acordaréis de los pintores quitando la pintura con un pañuelo como con mascarilla. A la temperatura ambiente no es peligroso, pero en la molienda que aumenta la temperatura o raspando la pintura de las paredes hay que evitar el contacto directo con la piel y las mucosas. A efectos de estudios de la obra, tiene una gran ventaja de que al envejecer la pintura al óleo afloran los arrepentimientos. Entonces se ve en qué sitios el pintor ha cambiado la composición. En la última restauración se ha sustituido varios pigmentos, entre ellos el blanco, el albayalde, el blanco de plomo y también el rojo vermellón por otras sustancias, por ejemplo el rojo vermellón por rojo de cadmio y el albayalde por dióxido de titanio, que es el que se usa en todas las pinturas blancas y en los recubrimientos de los electrodomésticos y los muebles en la actualidad. Tiene la ventaja de que absorbe la radiación ultravioleta y gracias a eso protege las superficies que cubre. También se usa en cremas de protección solar, cosméticos, barras de labios. Velázquez y la obra de las Meninas han tenido una influencia atemporal. Desde muy temprano gozó de gran reconocimiento, aunque su apreciación ha sufrido altibajos a lo largo del tiempo. Las Meninas de Dorset, que es el de la izquierda, son muy parecidos, pero no son iguales. Está atribuida a su discípulo y yerno Juan Bautista Martínez del Mazo y se llama Las Pequeñas Meninas porque su tamaño es aproximadamente la cuarta parte del original. Os he dibujado aquí, os he puesto aquí en el original cómo sería de tamaño el otro. En él no están los reyes reflejados en el espejo. Hay autores como Matías Díaz Padrón que lo considera un boceto realizado por el mismo Velázquez. Pintores como Luca Giordano, pintor de cámara de Carlos II, lo consideraba la teología de la pintura, las Meninas, y durante la Ilustración fue muy elogiado, entre otros, por Mengs, Jovellano y Goya. Su ubicación en un ámbito privado del palacio, en el despacho del rey, al resguardo de la contemplación pública, hizo que su reconocimiento internacional fuera tardío, pero desde la fundación del Museo del Prado en 1819 ha sido interpretado por numerosos estudiosos y artistas. La corriente naturalista preimpresionista hizo que los pintores se interesasen por Velázquez y en concreto por las Meninas. Manet calificó a Velázquez de pintor de pintores y también se puso su valor, su conciencia moderna de la pintura como representación artística. Grandes pintores como Goya, que lo copió en un grabado, Picasso, que realizó una serie completa sobre las Meninas, y otros pintores del siglo XX, como Dalí, Botero, además de agencias de publicidad, equipos creativos, dibujantes de cómics, han mantenido de actualidad este cuadro. Su obra y algunos de sus protagonistas han inspirado obras literarias, no solamente el cuadro en sí, sino algunos de sus personajes, por ejemplo, El secreto de Mari Bárbara, El misterio Velázquez, La familia del Prado, de distintos autores actuales. También cómics, ha habido sellos, monedas, ropa, complementos, decoración, de todo tipo. A partir de 2018, las calles de Madrid se llenan de las Meninas con diseños de artistas plásticos, agencias de publicidad, deportistas, chefs de cocina, actores, actrices. En 2021 se inauguró en Madrid el Tech Museum, que ofrece una experiencia inmersiva en el arte a partir de las Meninas.
El cuadro de las Meninas, desde mi punto de vista, tiene un superpoder didáctico. Como recurso didáctico tiene un enorme valor. A partir de él se pueden trabajar contenidos relacionados con historia, literatura, matemáticas, ciencias naturales, arte, desarrollar la creatividad plástica y literaria, el sentido crítico, los cambios estéticos a partir del tiempo. Por ejemplo, la infanta Margarita era considerada en su tiempo una niña fea y ahora nos parece muy mona. Preguntar a mis alumnos y a mí misma durante todos los años que he trabajado este cuadro con ellos. Empecé a trabajarlo en 2006, en el 300 aniversario de la obra. Pues me ha llevado preguntarnos qué queremos saber de este cuadro, cómo cambiaría nuestra vida si fuésemos uno de sus personajes, qué estaría pensando cada uno de ellos si yo fuera uno de ellos, qué estaría pensando. Abre un abanico ilimitado de posibilidades. Siempre hay un nuevo aspecto que estudiar y la próxima vez que volvamos a contemplar esta obra surgirá algo. Desde que he estado preparando esto, he visto como 3 noticias relacionadas con el tema. Es decir, permanentemente están surgiendo noticias relacionadas con él. Entonces, la próxima vez, pues más y mejor. Y nada más. Muchas gracias. Pueden abrir los micrófonos. ¿Lo digo? Sí, bueno, lo digo. oye, podéis abrir los micrófonos si queréis. Los de aquí también. Los de aquí también podéis abrirlos. Hay un micro por ahí que se puede usar, sobre todo para que se pueda oír desde fuera, pero vamos, si empiezan, podemos abrir una puntualización pequeñita, que no sé si te la he escuchado o no. Uno de los elementos que muchas veces se ha definido como importantes en las Meninas es el de la perspectiva aérea. Que parece que se puede dar la vuelta por detrás de los personajes y que no sé si te lo... No lo he dicho, pero se me ha pasado. Pues bueno, sí. pero pues por eso lo decía, porque me parecía que era como una característica quizá un poco relevante, pero nada más. Pues gracias, Fidel. Vuestra palabra la tenéis. Sí, ahí. Sí. Hay micrófono, pero no sé si... Es que yo eso no lo sé manejar, si es que eso es un micrófono. No lo sé. No sé si lo dejan preparar. Pero hay 2 detalles que yo recuerdo, que es uno, que según parece en el contrato que tenía delante. Es verdad. Con el rey, con Felipe IV. Estaba terminando en el libro de nuestro contrato que en el cuadro de una cosa frecuente, estamos instructados, en este caso de la estaba fundamentales, que son las cosas obvias, una sola apenas sobre la cual está apuntando por la parte de atrás, bueno, es una cosa que... Bueno, quiero decir que los accesorios, pues muchos pintores son personas, o sea, pintores ayudantes o gente de esta ley. Dice que es una de las cosas que Felipe IV era muy puntilloso, en el sentido de que cuando los fotos eran más locas. Y la segunda cosa que también me acuerdo de haber pedido es que me extraña mucho, y lo has comentado, que en este cuadro no hay, por así decir, un trazado previo con el carboncillo, y es que es fantástico, digamos, que con el agarramiento de personajes que hay aquí en primera línea,
Vamos a es dificilísimo que paguen las pinturas, los personajes. Los opciones, efectivamente. Pero que si no hay un falta algún tiro previo, no van a ir unos jóvenes. No sé. Hay una cosa previa, pues, realmente, pues, es imposible, ¿vale? Pero, pues, sí puede abundar mucho en esto. Pues por lo que yo he leído, no hacía un dibujo previo. Simplemente, lo único, fíjate, que parece ser que estaban situados son los cuadros que hay a la derecha. Estos cuadros de aquí, había unas pequeñas marcas. Claro, esto se ha sabido hace poco, en realidad, pero yo también me admiro de cómo es posible que pudiera organizar esta composición. Hacía cambios en la composición, porque hay varios arrepentimientos en la obra, pero bueno, incluso, pues a ver, Velázquez estaba un poquito más metido hacia el cuadro para que apareciera por ahí el fantasma este que no sabemos quién es, con seguridad, pero sí, no hacía dibujo previo, no lo hacía. Entonces, realmente yo creo que el cuadro reviste más valor teniendo en cuenta eso. Tiene más valor, por lo menos para mí. Eso de que, o sea, solamente algunos elementillos de nada están los cuadros de la derecha. La situación de los cuadros de la derecha parece ser que es lo único en lo que se ve que hay un dibujo previo. Por favor. Lo que llevaba la infanta, Guardainfantes. la jaulita esa. Guardainfantes. Eso era lo que llevábamos nosotros cuando éramos jóvenes con los fantanes. Claro, pero, o sea, no sé el volumen que ocupaba un guardainfantes era para poder ocultar un embarazo. Entonces, claro, no, me refiero a que, a ver, una cosa es llevar una cosa, un cancán o tal, o una cosa almidonada para que la faldita quedara más vaporosa, y otra cosa es llevar un trasto monumental que para pasar las puertas lo tenían que girar. Vamos, debía de ser un peligro quedarte enganchado en la puerta. Llevaba igual la niña en ese caso, claro, que una persona mayor. Sí, en las clases altas lo llevaban todas, porque si solamente lo llevaban las embarazadas pegaba cante. Entonces desde pequeñitas lo llevaban. Gracias. Pero que debes trabajar. Muy pequeña, la primera vez que fui al Prado a ver las meninas, estaba en una sala muy pequeñita, probablemente todavía os acordaréis, una sala muy pequeñita con un grandísimo espejo en una pared y se reflejaba en ese espejo. Entonces te ponías de espaldas al cuadro y mirabas el espejo. Y a mí aquello me deslumbró. Yo era pequeña. Me deslumbró. Siempre he buscado ese espejo. ¿Por qué no lo seguirán teniendo en el espejo? Porque es el juego del espejo. O sea, ¿yo soy el rey o yo soy el espejo? Siempre me lo he preguntado, ¿no? Pero nunca más apareció el espejo. Lo pusieron en el salón oval y ahí se quedó. Pero yo todavía lo recuerdo y me encantaría volver otra vez a verlo en ese espejo. No sé si a vosotras os pasará igual. Yo no lo he visto. Yo no recuerdo el espejo, no lo recuerdo, pero recuerdo, recuerdo la sala más pequeña y recuerdo, mi recuerdo de las meninas es que era una niña que se estaba escapando, que se quería escapar, o sea, que no quería estar ahí, o sea, yo no la recuerdo tranquila, recuerdo a las dos meninas sujetándola para que no se saliera del cuadro. Esa era la idea mi primera idea del cuadro es esa. Pero no te acuerdas del espejo. No me acuerdo del espejo, es que debía de ser pequeña yo. No. Yo no, claro.
Sí. Bueno, una aclaración. Mi abuela trabajó en el Prado durante 40 años y he ido, bueno, toda la vida a verlo. Y una de las razones fue cuando se hizo la restauración, que es, bueno, la limpieza de Brown, que es la de Jonathan Brown, que es el que cambió los colores, que fue polémico hasta decir basta. La razón de cambiarlo de la sala pequeña, que tenía además un ventanal que daba al jardín, si os acordáis, a la sala oval, es por el volumen de gente que iba a ver. Por el volumen de gente, básicamente. Para poder estar un poco alejados. Ese fue el criterio básico de cambiarlo. Brown volvió a decir que si se dejaba allí, volvería a ensuciarse, volvería a estropearse y el bonito traje amarillo dorado que tiene la infanta volvería a ser marrón. Espero no haber dicho muchas burradas, Isabel. ¿Alguien más quiere? ¿Qué tensión me has causado en este momento? Menos mal que no te lo ha dicho al principio. Uf, si no, bueno, si me lo llegas a decir al principio, me desmoronas. Pues mi madre trabajó de 40 años, te hunden la ¿Alguna miseria. pregunta más que veis? Bueno, pues muchísimas gracias, Rosa, que no te he dicho antes nada, ha superado con Está buena perfecto. nota. Toma, que te vamos a regalar un libro. El ascenso. Nada, esperamos que después de romper el fuego, que Ya soy de la Humber de verdad. Ya eres que conferenciante. continúes haciendo. Ya soy conferenciante, vale. Que puede ser así. Nada, pues, gracias. El siguiente. El próximo jueves seguimos con pintura. Tenemos ahora otra cosa. De la grabación. Mira, como tú guardas esta, 53 y así puedes volver a apuntar el problema. Ahí fue preparar y Muchísimas gracias. Pues es que me estorbaba la columna.